Un saludo para todos de parte de Shadow F. El día de hoy estaremos viendo lo que es el alcance de proyecto en construcción. Empecemos por qué es el alcance. Entendamos el alcance del proyecto como todos los trabajos realizados para entregar un producto, servicio o resultado, con funciones y características específicas, que se llamarán requisitos. Estas pueden ser físicas, como puede ser la cantidad total de metros cúbicos de concreto, o cuántos kilómetros de carretera, o la cantidad total de metros cuadrados construidos en una edificación. También pueden ser técnicas, como es la calidad del concreto, que el tipo de pavimento utilizado, o por ejemplo el porcentaje de compactación que se solicita en las especificaciones técnicas. También tendríamos algunos que son por el lado de la gestión, como son los informes mensuales, los informes semanales, el dossier de calidad, los registros topográficos e incluso la logística. Un error común es confundir el área de influencia o la población beneficiada con el alcance del proyecto, tanto que, como ya vimos anteriormente, este se refiere a los requisitos que se tienen para aceptar un proyecto ya terminado o darlo por terminado, a diferencia del área de influencia, que vendría a ser la zona geográfica que abarca el proyecto. Por ejemplo, tendríamos lo que es la presa hidráulica, que tiene un área de influencia, la cual será utilizada para el embalse, y también tendrá una población beneficiada, que serán la cantidad de personas que podrán hacer uso del embalsamiento del recurso hídrico, y podrá hacerse una ampliación de la frontera agrícola. En cambio, si estaríamos hablando de lo que es el alcance del proyecto, se tendría que considerar todos los requisitos para dar este proyecto por terminado y las responsabilidades que corresponden a cada stakeholder principal, ¿no? Que en este caso sería el cliente, la supervisión y el constructor propiamente dicho. Por ejemplo, siendo el constructor, se nos pediría de que esta presa o esta represa hidráulica tenga una capacidad de tantos metros cúbicos de agua, que tenga un canal que disponga de esa agua a tantos metros cúbicos por segundo, que el concreto sea tantos metros cúbicos instalados, que tenga barandas metálicas de tal calidad de acero. Por ejemplo, se nos pide que haya un camino de servicio para acceder a esa represa, y un montón de requisitos que se van a encontrar en lo que es los planos, las especificaciones técnicas y el contrato del proyecto. La mayoría de la información que se está tocando vendría del PMBOK, que es un libro que tiene los lineamientos para la dirección de proyectos, y la institución sería el PMI. Entonces vamos a ver ahora lo que son algunos de los procesos más básicos y que se utilizan en la mayoría de proyectos de construcción. Primero tendríamos que hay que definir el alcance. Normalmente este vendría definido por lo que es el owner o el cliente, ya que nosotros seríamos la mayor parte de veces el constructor. Si estuviéramos en una institución pública, por ejemplo, existe una área de oficina de proyectos de inversión u oficina de infraestructura que se encarga de hacer lo que son los estudios y definir el alcance. Lo usual en la gestión privada, en cambio, sería de que tenemos un cliente, que sería la empresa que está patrocinando el proyecto. Luego vendría una empresa que se dedica a lo que es la supervisión, y una tercera que se dedica a lo que es la construcción. En mi caso, yo trabajo en este último tipo de empresas, que se dedican a construir sobre lo que ha definido el cliente. Entonces, lo primero sería definir el alcance. En esta definición se busca definir, por ejemplo, si fuera un hospital, el área construida, las especificaciones técnicas, la cantidad de camas que tiene que haber en el hospital, la cantidad de edificios, por ejemplo, si es que va a haber paisajismo afuera. Se va a definir también lo que es el tiempo. ¿Por qué? Porque cada contrato tiene un tiempo definido, sobre el cual más adelante se van a calcular penalidades en caso de existir una responsabilidad de parte del contratista en no cumplir con ese tiempo estimado inicialmente.
Una vez que ya hemos definido el alcance del proyecto, lo siguiente sería controlarlo. Esto es lo que normalmente se dedica el área en la que trabajo, que es control de proyectos, donde estamos controlando semanalmente o mensualmente el tiempo que se va a tomar el proyecto, el costo en el que estamos incurriendo, algo que ya vimos en el video de curva S y valor ganado. Una vez de que ya hemos definido, controlado y se ha terminado el proyecto, toca validarlo. En el caso de un hospital, por ejemplo, una vez que ya se ha culminado el proyecto, vendrá una comisión del Ministerio de Salud a hacer la recepción del proyecto. O también puede ser si es que se ha trabajado directamente con un gobierno regional o municipalidad, vendrá un personal designado por esas entidades a validar todo el alcance que se definió inicialmente. Y no solo inicialmente, sino que en la mayoría de proyectos de construcción se dan lo que es solicitudes de cambio o adicionales, en los cuales puede haber cambios en la ingeniería, puede haber mayores metrados o puede haber partidas nuevas que no se vieron inicialmente cuando se hizo la etapa de presupuesto, pero que son indispensables para que nuestra construcción o proyecto cumpla a cabalidad con todos los requisitos. El alcance del proyecto es muy importante para definir algunos formatos y controles dentro de la obra. Tendríamos en primer lugar lo que es la línea base, y esta línea base tendríamos una que es de tiempo, que parte del cronograma, y otra que es la de costos, que nace del presupuesto. Ahora, si asociamos la duración de las actividades al costo por partida, tendríamos una línea base que tiene tiempo y costos. Esto es muy importante, ya que sobre lo que se ha planeado inicialmente en tiempo y costo es que podemos hacer nuestros controles. Recuerden siempre ese concepto de que para poder controlar algo tenemos que medirlo versus algo, enfrentarlo a algo. Ahora, también tenemos a lo que son los stakeholders. Como ya se mencionó antes, puede ser el owner, que es el cliente, la empresa supervisora, la empresa constructora. En el caso de la empresa constructora, adentro tendríamos lo que es el directorio, tendríamos lo que son sus proveedores, sus empleados y un montón de personas más. Como sociedad tendríamos a la población afectada y a la población beneficiada, que no serían lo mismo. Por ejemplo, en la población afectada, digamos que se está haciendo una carretera, y esta carretera pasa por un montón de terrenos privados, los cuales serán expropiados para que otra población sea beneficiaria, o incluso ellos también beneficiarios de ese nuevo camino o carretera. Ahora, como les mencioné antes, para hacer el seguimiento y control tenemos que tener definido bien el alcance inicialmente para poder empezar con nuestra línea base de control inicial e irla comparando con el avance real. Y no solo inicialmente, sino que en la mayoría de proyectos de construcción se dan lo que es solicitudes de cambio o adicionales, en los cuales puede haber cambios en la ingeniería, puede haber mayores metrados o puede haber partidas nuevas que no se vieron inicialmente cuando se hizo la etapa de presupuesto, pero que son indispensables para que nuestra construcción o proyecto cumpla a cabalidad con todos los requisitos. También recuerda que suscribiéndote al canal me apoyas de gran manera a seguir con este proyecto dedicado de forma integral a todos los que estudiamos ingeniería civil o la ejercemos. Ahora, lo que vamos a ver son las repercusiones de no tener bien definido el alcance o de no conocer bien el alcance. Por ejemplo, cuando tenemos una línea base que no está bien definida o el alcance no está bien definido, tendríamos lo que es el scope creep. ¿Qué sería este término? En inglés sería que, por ejemplo, tenemos una obra X y no hemos definido bien en qué consisten las responsabilidades del contratista o de nosotros que somos la constructora, ¿no? Entonces, poco a poco se va aumentando y se va haciendo más solicitudes de cambio sobre diferentes partidas nuevas que van creciendo.
Y esto va a afectar a cualquier empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú como owner o cliente tienes cierta cantidad de dinero para invertir en un proyecto. Por ejemplo, tú como persona natural quieres hacer una casa, pero esa casa justo tú no te diste cuenta de que estaba en una zona que tiene capa freática o que tiene un suelo expansivo. Entonces, sobre tu presupuesto inicial y tu consideración inicial de construir tu casa, tienes que agregar nuevas obras y eso va a aumentar el tiempo y va a aumentar el costo. De ese modo, se va a tener una repercusión negativa sobre tu idea principal, tu rentabilidad principal, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si no están definidas bien las especificaciones técnicas del proyecto? Esto también puede afectar el tiempo y el costo. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno revisa planos, a la persona que hizo el proyectista se le olvidó poner un detalle. Y ese detalle va a afectar, si es que toma más tiempo su implementación, va a afectar a todos, al contratista y al cliente. Otra más, que no está definida bien las responsabilidades en el proyecto. Por ejemplo, tú estás haciendo una línea de transmisión y para hacer esa línea de transmisión se requiere un camino de servicio para que más adelante en la etapa de mantenimiento se pueda acceder a las torres de alta tensión y hacer el mantenimiento respectivo. Pero en el contrato del proyecto hubo una omisión sobre quién recaía construir ese camino de servicio. Entonces eso va a hacer que también se incremente el tiempo y el costo. Si es que el término es ambiguo, si es que hay ambigüedades en lo que es el alcance del proyecto, esto nos puede llevar incluso a un arbitraje, que es un proceso judicial en el cual ambas partes exponen sus argumentos sobre quién debería tener cierta responsabilidad sobre alguna partida. ¿Ok? Entonces también repercute sobre los stakeholders. Por ejemplo, digamos de que se está haciendo un proyecto y este proyecto, cuando se hizo la definición del alcance, se les prometió cierta cantidad de cosas a la población que era afectada o beneficiada. Pero ya luego en la etapa de construcción, por ejemplo, la población pide algo más. Digamos que tú vas a hacer una carretera en una zona altoandina y la población te pide de que tanto como haces la carretera, también quiere que le habilites algunos caminos anexos para que ellos puedan acceder a esa carretera. Esto como parte del tema del perjuicio que existe a sus terrenos. Entonces, inicialmente no teníamos contemplado esos caminos anexos, pero ya en la etapa de ejecución eso va a incrementar también el tiempo y el costo. ¿Ok? Ahora, digamos que tenemos una línea base que está mal definida. Sobre esa línea base mal definida se va a tener que hacer un seguimiento y control. Si es que queremos hacer un buen seguimiento y control sobre una línea base que está mal definida, lo primero que se va a tener que hacer es proponer una nueva línea base, ya que si quisiéramos hacer el control sobre una línea base que no tiene todas las actividades definidas, por lo tanto no tiene todas las HHs o todo el costo cargado en esa línea base, cuando hagamos el seguimiento y el control vamos a tener muchas HHs que no vamos a poder reportar durante el avance, porque van a ser parte de adicionales o solicitudes de cambio. Entonces repercute mucho también en lo que es el control de un proyecto. Es por esa razón de que todos los proyectos deberían tener bien definido el alcance y también deberíamos tener bien definido y comunicado el alcance con nuestro personal para que no cometan, por ejemplo, partidas o actividades que no son parte de nuestro alcance o nuestra responsabilidad. Digamos, por ejemplo, de que teníamos que hacer una carretera, pero en los planos de esa carretera no especifica que hay que hacer cunetas. ¿Ok? Entonces el ingeniero de producción, como ya ha trabajado 10 o 15 años haciendo carreteras y se da cuenta que está en una zona de alta precipitación meteorológica o lluvia, decide que es necesario hacer esas cunetas.
Está muy bien, lo ha decidido, sabe en base a su experiencia que es necesario hacerlas, pero sin dar la alerta al owner, al cliente o a la supervisión, él por su cuenta decide empezar a hacer el cuneteado con la motoniveladora. Y ustedes tengan bien claro de que en la mayoría de contratos siempre existe una cláusula en la que habla de que el contratista debe darle notificación a la supervisión y al cliente si es que quiere ejecutar algún trabajo. ¿Por qué? Porque si es que nosotros trabajamos de nuestra voluntad, es muy probable de que el cliente, si no tiene buena fe, nos pueda perjudicar a nosotros, no asumiendo el costo de esos trabajos que no hemos solicitado aprobación para ejecutarlos. Recuerden que una empresa constructora no es una beneficencia. Tenemos que regirnos por lo que manda el contrato y los planos y las especificaciones técnicas. Tengan presente eso para cualquier proyecto que vayan a desarrollar, ya sea privado o público. Pasa lo mismo en una entidad pública. Por ejemplo, me pasó eso hace algunos años. En una edificación que era para mantenimiento y control de unas estructuras, en el plano mandaba que existía un servicio higiénico para la persona que iba a operar esa estación, pero el plano no indicaba que ese baño iba a tener recubrimiento de enchape o zoco, porcelanato o cerámico. Entonces la persona que estaba en producción sabía que necesitaba tener ese acabado, pero el plano no lo decía. Entonces nuestra responsabilidad es dar la alerta. Ya seas gestión pública o gestión privada, tienes que ser muy consciente de lo que te pide el proyecto. Si es que tú quieres hacer algo que no está definido en el proyecto, tienes que lo más antes posible comunicarlo a la empresa supervisora, para que de ese modo se haga la comunicación de la empresa supervisora hacia la empresa cliente o la que es dueña del dinero, para que ellos definan si es que procede o no procede la construcción de eso. Y así es para cualquier proyecto, como les digo. ¿Ok? Entonces eso sería todo por el video de hoy, donde hemos hablado ya de algo que es meramente constructivo. Y espero que les haya servido el video. Son muchos términos que se han utilizado aquí, los voy a profundizar en algunos otros videos, como es la línea base, los stakeholders, las HH, el seguimiento y control de proyectos y demás. Se despide Shadow F.